Muy buenas tardes, les saluda Belkis Fonseca. Quiero hablarles brevemente del capítulo 41 del libro de Isaías. Realmente ha sido todo un desafío. Lo he titulado Inmerecido, pero escogido. Isaías es el primero de los libros de los Nevi'im en el Taná judío y el primero de los profetas mayores en la Biblia cristiana. El pueblo de Israel en aquella época pasaba por un quiebre, pasaba por un tiempo en el que estaba alejado de Dios y había caído en la corrupción. Curiosamente, el profeta Isaías del cautiverio aparece con un mensaje de esperanza. En este libro también se manifiesta no solamente las advertencias de Dios, sino la esperanza y la venida del Cristo. Es catalogado como un libro profético que también contiene prosa e historia. El capítulo 41 está dentro de la segunda parte del segundo Isaías, terminado también como Deutero Isaías, y se presume que posiblemente se encontraba este Isaías en Babilonia al final del exilio del pueblo israelita alrededor de los años 553 y 539 a.C. Este es un profeta denominado el profeta de la esperanza. Hay una diferenciación clara en el marco histórico que evidencia que el profeta del siglo VIII no es el mismo del Deutero Isaías, porque hay 2 siglos de por medio que los separan. Curiosamente, Ciro es el siervo de Dios, usado como instrumento para dar libertad al pueblo de Israel. El nombre en hebreo de Isaías es Yesha-Yahu. ¿Qué quiere decir Jehová es ayuda o Jehová es salvación? Se puede estructurar de la siguiente manera. Recordemos que está dentro de los libros que abarcan los profetas, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, que incluyen Lamentaciones y Ezequiel. Una estructura del libro podría ser la siguiente. De Isaías 1 al 39, advertencias para el pueblo de Israel. Del 1 al 39 también vemos el cumplimiento de las promesas del pacto y aprendizaje de la justicia de Dios. Del 40 al 61, desarrollo del cumplimiento de las promesas del pacto. Nuevamente, en los capítulos 6 al 12 y 53, vemos una escritura profética acerca del Cristo. En Isaías del 1 al 39, vemos esta división particular y es conocida como Primer Isaías o Proto Isaías. De los libros, en la segunda parte tenemos de los capítulos 40 al 55 y esta parte se conoce como Deutero Isaías. Es un profeta anónimo que muestra la consolación y la liberación. La tercera parte vemos del capítulo 56 al 66, conocido como Tercer Isaías o Trito Isaías. Se presume que es escrito por varios autores, pero no se determinan sus nombres. Allá alrededor del siglo 525, 500 antes de Cristo o al comienzo de los años 500 a 475 antes de Cristo, presumiblemente. Los temas que se ven en este libro son, o pueden ser, el juicio y la salvación. Dios es el Santo de Israel y por su carácter, por su naturaleza, se ve obligado a castigar a su pueblo rebelde. Vemos también el regreso del pueblo exiliado. Vemos a Dios como Rey. Dios es un Rey soberano, gobernante y divino. Vemos también al siervo sufriente. Isaías contiene también 4 canciones a siervos, al rey mesiánico, llamado mi siervo,
pero curiosamente también Ciro es denominado mi siervo. Los géneros literarios que se contienen en Isaías son cronológico, poético, profético, histórico. Acerca de Isaías 41, se marca una estructura con este verso, en el verso 9. De las regiones más lejanas yo los llamé a mi servicio, los elegí y no los he rechazado. Posiblemente de los versos 1 al 7, el rey Ciro, un enviado de Dios. Del 8 al 16, la confianza en Dios. 17 al 20, Dios hace grandes maravillas. 21 a 24, Dios desafía a los falsos dioses. 25 a 29, la incapacidad de los falsos dioses. La finalidad de este libro es mostrar la fidelidad de Dios y su amor y el cumplimiento de sus promesas. Y la elección y protección de Dios que se refleja en estos versos bíblicos. En el trabajo escrito se encuentra detallado el análisis morfológico de este verso 9, que nuevamente dice, de las regiones más lejanas yo los llamé a mi servicio, los elegí y no los he rechazado. Tras este análisis morfológico, propongo la siguiente traducción. De las regiones más distantes yo los estoy llamando para mi servicio. Decidí elegirlos y no los voy a rechazar. Es importante en este verso bíblico el significado de la palabra elegir, que nos da la comprensión de que somos, el pueblo de Dios es el objeto mismo del favor de Dios, y Él ha tomado la decisión de apartarlo para sí. Aunque a su alrededor hay muchos pueblos o hay muchas personas, Dios fija su mirada sobre su pueblo, sobre la persona, y ha decidido derramar sobre esta persona su favor inagotable, su amor inagotable, su aliento, su consuelo. En este verso, el amor incondicional de Dios se ve sobre un pueblo pequeño o sobre una persona que tal vez pareciera que no tiene valor, pero es vista por Dios para ser bendecida, para que la misericordia de Dios se derrame sobre esta persona, para que la gracia de Dios se derrame sobre esta persona. La elección que Dios hace es permanente, no es temporal. ¿Qué quiere decir esto? No es un elegido, no es un llamado por una temporada, sino que a pesar de que el pueblo es ingrato, Dios elige. En conclusión, la palabra de Dios en Isaías es una confrontación directa a la desesperanza del creyente, donde éste puede encontrar la luz y la fuerza tras su lectura. Y al igual que Jerusalén se encontraba en ruinas y encontró la restauración por medio del inagotable y fiel amor de Dios, el creyente hoy también puede hacerlo. Si para Jerusalén la renovación fue completa, hoy el único Creador, Dios Salvador, también puede renovar completamente a la persona que en Él confía. Pareciese como una especie de nuevo éxodo, pues la providencia de Dios es insondable. Si retrocedemos hacia el capítulo 40 de Isaías, en el verso 1, este comienza con una frase majestuosa: consuelen a mi pueblo. ¡Qué maravilloso y majestuoso decreto que el mismo Dios soberano omnipotente pronunció! Una palabra de consuelo que denota en sí mismo que ya se acabó la ruina y está próxima a la restauración, porque Dios ha mostrado un nuevo amor a su pueblo. Pero claro, no sin antes haberlos castigado, pero la nueva esperanza esplendorosa se convierte en un aliado del creyente. Con esto, el temor ha dejado de ser su compañero inseparable, porque el Dios Consolador ha hablado y ha dicho: consuelen a mi pueblo.